¿Cómo están? Es un gusto compartir nuevamente con todos ustedes. Soy el doctor Rubén Narváez González y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la estructura de la monografía, dando algunos aspectos relacionados con la misma y evidenciando que la monografía tiene su sentido lógico y un sentido científico. En esta oportunidad vamos a detallar primeramente la parte conceptual de lo que es una monografía, indicando que, bueno, este término viene de dos palabras, uno mono, que significa uno, y grafos escritura, es decir, ya la misma palabra nos está indicando básicamente que se trata de analizar o de escribir sobre algo que es singular, no es que es único. Entonces, de esta manera nosotros vamos a darnos cuenta que la monografía tiene un concepto fundamental de tal manera que es un texto de información científica que normalmente es de tipo expositivo y da una trama que argumenta algo, ¿no? En función a lo que es la parte informativa. De esta manera nosotros podemos también indicar que la monografía es un documento desde todo punto de vista expositivo y que debe abordar un tema específico desde una o más perspectivas posibles. Es decir, nosotros vamos a tomar un tema, vamos a adoptar un tema, vamos a revisar toda la parte bibliográfica acerca del tema y lógicamente vamos a poder estructurar nuestra monografía en base a lo que hemos podido investigar, a lo que hemos podido leer, a lo que hemos podido nosotros determinar. Existen básicamente tres tipos de monografía. Una que es la monografía de compilación, la de investigación y la monografía de análisis de experiencias. La monografía de compilación no es nada más que aquel tipo de monografía que trata de reunir los principales textos y aportes existentes sobre un determinado tema, sirviendo como una síntesis o compilación de lo dicho por otras personas, ¿no? Aunque obviamente ahí también se puede añadir información propia. La mayor parte de las monografías son de este tipo, de compilación, es decir, nosotros adoptamos, agarramos cierta bibliografía, la revisamos, obviamente esa bibliografía está escrita por otros autores, por otras personas, la revisamos y nosotros realizamos una síntesis de esa revisión que hemos realizado, ¿no? La monografía de investigación, que se da sobre todo en las materias sociales y lógicamente científicas, se centra en un tipo de experimento o experiencia científica que requiera ser expuesta o que requiera ser justificada y puesta en un contexto dentro del marco general del momento, ¿no es cierto? En este caso, nosotros también podemos recopilar información bibliográfica acerca de un tema, pero ya desde un punto de vista científico, tal vez de experimental, ¿no es cierto? Y nosotros recabar toda esa información, analizarla, sintetizarla, comprimirla y lógicamente escribirla en una monografía. Y la monografía de análisis experiencial, es decir, donde se denota toda la experiencia que tiene tal vez alguna persona, este tipo de monografía aborda de manera narrativa alguna experiencia que puede ser o no científica, ¿ya? De tal manera que nosotros podamos argumentar sobre lo que estamos analizando, ¿ya? En este caso, como es un análisis de las experiencias, podría ser cualquier tema coyuntural, el cual nosotros agarremos, recopilemos la bibliografía o todo lo que se dice acerca del tema y lógicamente desde el punto de vista de nuestra experiencia y de la experiencia de la propia sociedad podamos ir analizando y argumentando básicamente la monografía. Estos tres tipos de monografía son importantes. Normalmente, como les decía, se utiliza la monografía de compilación y en muchos casos también la de investigación. Muy pocos realizan la monografía del análisis de las experiencias. Existen algunas recomendaciones para iniciar con la monografía, ¿no? Recomendaciones que son valederas porque nosotros cuando iniciamos el tema de investigación debemos darnos cuenta que sí existen varios pasos, varios puntos que nosotros debemos irlos eh, analizando de manera secuencial, ¿no? Lo primero,
Delimitar el tema. Esto es muy importante porque cuando realizamos nosotros una monografía, tenemos que ser lo más específicos posible. Ahora que tenemos tanta información en la internet, lógicamente se nos complica porque todo el mundo escribe, todo el mundo tiene cierta visión de lo que está realizando, y en este entendido existe mucha bibliografía. Es por eso que ya en capítulos anteriores hemos avanzado cómo realizar la búsqueda de artículos científicos, es decir, de artículos que están normalmente catalogados como científicos, ¿no? Porque ahora existe mucha bibliografía que puede ser catalogada como no científica, es decir, que no ha sido experimentada. Entonces es importante delimitar el tema. Es importante consultar las fuentes, es decir, una vez que tengo el tema ya bien delimitado, empiezo a consultar las fuentes bibliográficas, empiezo a entrar a diferentes páginas, a diferentes revistas, ahora que tenemos el acceso al Internet, ¿no? Pero lógicamente estas revistas y estas páginas también tienen que ser indexadas, o sea, tienen que ser mmm, páginas o revistas reconocidas dentro del punto de vista científico, para que de esta manera nosotros tengamos una buena consistencia del trabajo que vamos a realizar. Es decir, adoptemos, revisemos artículos que tienen una base científica y que lógicamente han sido revisados y compartidos desde un punto de vista científico, ¿no? Entonces, vamos a nosotros consultar este tipo de fuentes, ¿no? Y lógicamente también cuando consultemos estas fuentes es necesario organizarlas las mismas, ¿no? En algún momento también hemos hablado de los gestores bibliográficos. Estos gestores nos sirven para organizar todas las referencias bibliográficas que nosotros tenemos y para tener un acceso fácil también a estas referencias bibliográficas. Luego tenemos que también plantearnos algún problema en relación al tema que nosotros estamos investigando, averiguando para realizar la monografía. Plantear un problema específico, ¿no? Indicar por qué yo estoy recopilando esta información para poder hacer una monografía, cuál es el objetivo que tengo, para que luego nosotros esquematicemos el texto. Generalmente, y esta clase también nos sirve para esto, porque una vez que tengamos ya las referencias bibliográficas, que hayamos leído algo referido a nuestro tema, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a redactar. Pero antes tenemos que cumplir un paso previo que es esquematizar el texto. ¿Qué voy a escribir acerca del texto? Normalmente una monografía tiene una introducción, un desarrollo, ¿no? Y unas conclusiones. Ese es el cuerpo fundamental de una monografía. Pero en este caso, cuando esquematizo, entonces, por ejemplo, en el desarrollo del tema, voy a poder decidir qué puntos voy a tomar en torno al tema, ¿no? Entonces ahí podré tomar definiciones, podré tomar tal vez algunas tablas referenciales, podré tomar la base histórica, la base legal del tema, y eso yo tengo que esquematizarlo. Para luego ya iniciar con la introducción, aunque este punto también es un tanto controversial porque muchos autores indican que una monografía no se inicia directamente con la introducción, más bien la introducción debería ser redactada en la parte final. Después de desarrollar todo el tema, después de sacar las conclusiones, porque lógicamente en la introducción va a entrar todo esto, ¿no? Porque la introducción es una redacción, es a manera de un resumen que se tiene de la monografía, donde también en las partes finales se especifican las conclusiones a las que se va a llegar, ¿no? Y de esta manera nosotros tenemos nuestra monografía y en la parte final, y no solamente en la parte final, sino en diferentes momentos tenemos que realizar la revisión adecuada de esta monografía. Siempre fijándonos en temas relacionados con la ortografía, en temas relacionados con la sintaxis, ¿no? Con la escritura, con la utilización de signos de puntuación, ¿sí? Entonces todo eso es muy importante para poder determinar y realizar adecuadamente una monografía. ¿Cuál es la estructura básica de la monografía? Lógicamente la monografía tiene que tener un título. El título tiene que ser lo más atractivo posible para el lector,
porque es el primer contacto que tiene una persona con un trabajo monográfico, el título. Si es un título muy largo, muy sugestivo, que no, que no, es que no tiene un realce, una importancia adecuada, entonces muchas personas tal vez van a dejar de lado y no lo van a leer. Entonces el título realmente es muy importante, tiene que ser en cierta medida corto, algunos dicen con menos de 12 palabras, ¿sí? Y que lógicamente esté centrado pues en la actualidad, que tenga una relevancia actual en cuanto a la temática científica. Se puede realizar una dedicatoria, ¿no? Un agradecimiento también se puede realizar, por si acaso esa dedicatoria y los agradecimientos se redactan en páginas diferentes. Son dedicatorias pequeñas, cortas, al igual que los agradecimientos, pero estos dos puntos no son del todo necesarios. Si uno quiere, los realiza, si uno no quiere, no los realiza. Luego viene el índice, que es justamente el resumen, la compilación de los puntos que se va a abordar en la monografía. La introducción, aquí estamos entrando al cuerpo mismo de la monografía. La introducción es fundamental y básica. Luego viene el cuerpo principal, ¿no? Y finalmente las conclusiones, para luego cerrar la estructura de la monografía con las referencias bibliográficas y si tenemos tal vez alguna tabla, algún gráfico, alguna fotografía o algo que ayude o refuerce la monografía, entonces lo presentamos en el último acápite que serían los apéndices o los anexos. Esta es la estructura básica de la cual vamos a hablar también el día de hoy. Se indica, aunque no es una regla general, que una monografía debería tener una extensión básica de 4.000 a 8.000 palabras. Si ustedes en este momento redactan en un documento Word y se van a dar cuenta básicamente que una hoja llena, es decir, una hoja con varios párrafos escritos, más o menos tiene un promedio de 400 palabras, una hoja llena, ¿no? Entonces, en este caso, si nos dan la pauta de que la extensión debería ser entre 4.000 a 8.000 palabras, estamos hablando de que la monografía, es decir, todo el cuerpo de la monografía, independientemente de la dedicatoria y todo esto, ¿no? Estamos hablando solo de la introducción, del desarrollo y de las conclusiones, debería tener aproximadamente unas 10 hojas. Entre 10 a 20 hojas en este caso, ¿no? En nuestro caso, la universidad lo que indica es que una monografía mínimamente debería tener unas 30 hojas. ¿Sí? Bueno, cada institución también puede sacar su propio reglamento para indicarnos qué tipo de monografía quieren, qué forma de monografía y qué cantidad de hojas debe tener la monografía. Pero más o menos esas son las variables, ¿no? Entonces, estamos hablando entre 10 a 20 hojas o tal vez se puede extender hasta unas 30 hojas. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es la portada, es decir, la carátula, ¿no? Donde se van a tener algunos aspectos relacionados con la universidad, el logo de la universidad, ¿no? El título de la monografía, quién está presentando la monografía, es decir, los autores que tienen, si es que se puede colocar al tutor o a la persona responsable que está revisando esa monografía, entonces eso es indistinto. También muchas instituciones educativas nos dan la pauta, tienen un reglamento para realizar la monografía, ¿no? Como en este caso nos dicen que debería tener una letra Arial 16, luego se debería tener una letra de Arial 14 en el título de la monografía y todo eso, pero eso ya depende también de cada institución formadora. La dedicatoria, que es un pequeño párrafo donde se dedica ya sea a las personas, pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser tutores, ¿no? Generalmente en el tema de las monografías la dedicatoria siempre va a la familia, ¿no? Luego debería tener un resumen de aproximadamente 300 palabras, por eso es resumen, es algo muy compilado. Y si estamos hablando de 300 palabras, debería ser un poquito menos de una hoja entera, ¿no es cierto? Hace un momento les dije que más o menos una hoja llena, una plana bien llenada con escritura y todo eso, aproximadamente tiene un promedio de 400 palabras.
Luego viene un índice, luego viene la introducción, que también debería tener más o menos 300 palabras, es decir, un poco menos de una hoja. Pero esto varía. En algunos casos les piden que la introducción pueda ser menos de 2 hojas en muchos casos, ¿no? O sea, eso también depende de la extensión del trabajo monográfico que estamos desarrollando. Luego viene el cuerpo mismo de la monografía, es decir, todo el desarrollo de la monografía, todo lo que nosotros vamos a argumentar, vamos a sacar de las diferentes citas bibliográficas que estamos analizando, ¿no? Para luego dar unas conclusiones igual en aproximadamente 300 palabras, esto quiere decir un poco menos de una plana escrita, y en la parte final ya vendrán los anexos o apéndices, y luego la bibliografía, que es la compilación igual de todas las referencias bibliográficas de las cuales nosotros hemos consultado para poder escribir nuestra monografía. El título, es muy importante el título, les había indicado que el título es la carta de presentación de la monografía básicamente, debe ser preciso, debe ser sintético. En algunos casos muchos autores indican que debería llevar menos de 12 palabras todo el título. Debe compilar, debe ser un título atractivo. Tiene que estar alineado a lo que se va a desarrollar en torno al tema, ¿sí? Y por sobre todas las cosas tiene que ser un título para que el lector sea atraído para leer esta monografía, ¿no? El título generalmente se lo coloca a un principio, pero tal vez puede ir variando a medida que se va desarrollando la monografía, a medida que vamos escribiendo, ¿sí? Debemos delimitar adecuadamente el título, es decir, colocar el tema, colocar en qué lugar se va a realizar esta investigación, ¿no? Colocar también en qué tiempo se va a realizar. Y cuando nosotros colocamos el título, a veces tenemos que realizarnos algunas preguntas, como qué, cómo, dónde, para qué y cuándo, ¿no? Al plantearnos estas preguntas, nosotros vamos a ir delimitando, vamos a ir acortando, sintetizando el título y lógicamente llegará un momento en que el título será realmente atrayente para los lectores. En cuanto a la portada, muchas universidades ya nos dan un diseño de portada, ¿no? Donde lo que más resalta es el logotipo de la institución en salud, pero sí debe tener el nombre de la universidad, la facultad, en nuestro caso, por ejemplo, será la Facultad de Medicina, el título de la monografía, cuál es la asignatura. Nosotros estamos llevando metodología de la investigación 1, ¿sí? El docente, el nombre de los autores, y el nombre de los autores se pide que sea en orden alfabético, eso también hay que tomarlo muy en cuenta, para cerrar indicando la ciudad y el año en que se está realizando este trabajo monográfico, ¿no? En muchos casos se decide tomar las normas Vancouver, en otros las normas APA, que también lo hemos visto en este curso. Para nosotros vamos a realizar el trabajo monográfico en base a las normas APA en su 7ª edición, que ya también hemos diseñado, hemos graficado cómo debemos hacer y cómo debemos nosotros colocar toda esa normativa en nuestro trabajo de investigación. La dedicatoria, que es, como les decía, un pequeño párrafo donde se dedica el trabajo, en este caso la monografía, a los familiares, amigos, algún colega, algún asesor que nos haya orientado. Es una dedicatoria pequeña, ¿no? Indicando que se dedica el presente trabajo a tal persona. Pueden también figurar personas que tal vez ya no estén con nosotros, que hayan fallecido y que, dependiendo de los autores, puedan dedicar a alguien. O simplemente compilar y decir, dedicamos a nuestras familias por el apoyo incondicional que nos brindan. Es decir, es un párrafo pequeño, sintetizado, pero que sí también tiene que denotar cierto interés, digamos, por dedicar a alguna persona en específico. Aquí, por ejemplo, tengo una pequeña dedicatoria, ¿sí? Y como se indica, es la expresión o reconocimiento de carácter afectivo
a cualquier otra persona, que en este caso en su mayoría las dedicaciones son a la familia, ¿no? Esta dedicatoria va después de la portada, en una hojita aparte, va a ir centrado, sobre todo hacia el lado derecho, ¿sí? Y al final se pone el nombre del autor que está dedicando, los autores. O si son varios, solamente colocar los autores, ¿no? Porque en la portada ya tenemos los nombres de cada uno de ellos. La portada, la dedicatoria, eh, los agradecimientos no llevan una numeración específica, ¿ya? No llevan números arábicos, llevan números romanos, ¿ya? Y a partir de la introducción recién se ponen los números arábicos que nosotros conocemos, como el 1, 2, 3, hasta terminar con la monografía, ¿no? Eso también es para tomarlo muy en cuenta. El índice va al inicio de la monografía, ahí es donde se colocan los diferentes acápites que va a tener la monografía y nos da la relación de las páginas en las cuales se encuentran estos subtítulos, ¿no? La introducción, a partir de acá ya es la estructura básica de la monografía. Como les decía, algunos autores indican que la introducción debería redactarse al finalizar el desarrollo, al finalizar las conclusiones. Pero también algunos otros indican que podemos ya poner un boceto de introducción, es decir, una parte de la introducción donde podamos detallar tal vez con claridad la importancia del tema que se va a abordar, la justificación de este tema que estamos abordando. Se puede colocar ya en la introducción los objetivos que se tienen acerca del tema, ¿sí? El contexto en el que se va a desarrollar el tema y la relación que se tiene entre el problema de investigación y los conocimientos existentes acerca del presente tema. O sea, ya podemos ir redactando. Esa redacción, como les decía, en muchos casos se la pide que sea menor a una hoja, es decir, como aproximadamente 300 palabras, pero no es la regla, eso también quiero aclarar. Algunas instituciones te dicen que la introducción debería tener como mínimo, como máximo 2 hojas, 2 planas, pero eso es dependiendo, a mi criterio, dependiendo de la extensión del tema y de lo que queramos decir en la introducción. Luego viene la sección principal o el cuerpo, es aquí donde se desarrolla todo lo referido al tema que vamos a abordar. Habíamos dicho que es importante desde todo punto de vista esquematizar qué es lo que vamos a colocar acerca del tema. Si estamos hablando de un tema coyuntural, hagamos de cuenta, algo que todavía sigue vigente, pero que ya un poquito ha disminuido, que es el virus, el coronavirus, ¿no es cierto? Entonces podemos abordar definiciones del coronavirus, podemos poner una base histórica, dónde ha aparecido, cuándo ha aparecido. Podemos poner bases referenciales, es decir, epidemiológicas, y en este caso colocar a cuántas personas ha afectado, cuántas personas han fallecido, cuántas vacunas se han colocado, etcétera, ¿no? Datos relevantes acerca del coronavirus, ¿sí? Entonces aquí es donde se debería esquematizar y colocar qué puntos vamos a tratar en torno al tema. Se indica que esta es la parte más importante, además que esta sección principal o cuerpo de la monografía abarca más o menos entre el 85 a 90% del total de la monografía, ¿no? Si hemos hablado de una monografía que tiene aproximadamente 20 páginas, entonces más o menos 17, 18 páginas serán encaminadas al cuerpo de la monografía. El resto de las páginas ya será la introducción, las conclusiones, ¿no es cierto? Entonces eso también tiene que tomar muy en cuenta. No se debería colocar en el cuerpo de la monografía aspectos que no son relevantes, que no son del interés de lo que estamos investigando. Como les decía, todo debe estar alineado. Si estamos hablando de una cosa específica, entonces en la parte del cuerpo, en la sección principal de la monografía, deberíamos colocar aspectos que a nosotros nos parecen relevantes y que van acordes al título que he elegido. Luego viene una parte también muy importante que son las conclusiones, ¿ya? Las conclusiones deben ser
claras, deben ser precisas. Las conclusiones se las realiza una vez que terminamos prácticamente el desarrollo de la monografía, ¿no? Muchas conclusiones deben responder al título, deben responder a los objetivos que nos hemos planteado, ¿sí? En las conclusiones deben ser consistentes, deben tener una argumentación, es decir, todo lo que hemos investigado, nosotros tenemos una base referencial, ¿no es cierto? Tenemos el cuerpo de la monografía. No podemos nosotros concluir con algo externo, con algo que no lo hemos mencionado, con algo que no está dentro del cuerpo de la monografía, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Tiene que existir una argumentación lineal. Si yo tengo algo escrito en el cuerpo de la monografía, puedo concluir sobre eso. Pero si no lo he incluido, no he escrito algo relacionado, no puedo incluirlo, ¿no? Entonces, vamos a enfatizar mucho en las conclusiones porque a mi criterio es la base fundamental de una monografía, porque es ahí donde se refleja todo lo que hemos compilado nosotros, todo lo que hemos revisado, todo lo que hemos nosotros leído acerca del tema. Por lo tanto, estas conclusiones son pues fundamentales y deberían ser bien redactadas, precisadas y adecuadamente medidas. ¿Qué pasos podemos realizar para nosotros concluir adecuadamente, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta el planteamiento de la investigación o los objetivos, en este caso de la monografía. Si tenemos claramente los objetivos, ¿no? Si tenemos claramente definido el planteamiento de lo que quiero investigar, entonces mis conclusiones van a ir alineadas a eso, ¿sí? Si mi objetivo es determinar algo, entonces mi conclusión indicará, una vez realizado el estudio, se determinó, así con esos términos, y colocar la conclusión final, ¿no es cierto? Se utilizan para realizar las conclusiones diferentes conectores, diferentes reglas gramaticales. La mayor parte siempre va encaminada a decir, en esta monografía se concluye y se pueden colocar las diferentes conclusiones a las cuales se han arribado, ¿no? Normalmente, la redacción de las conclusiones en la monografía debería redactarse en tiempo pasado. Nosotros cuando tenemos unos objetivos, cuando planteamos los objetivos, generalmente lo hacemos con un verbo en infinitivo, ¿no? El verbo en infinitivo es aquellos que terminan en ar, ir. Por eso es que cuando planteamos los objetivos indicamos analizar, inferir, ¿no? Definir. Entonces, ese término en infinitivo ya en las conclusiones se debe cambiar a tiempo pasado. Se definió, se infirió, ¿no? Como indicando que en tiempo pasado se ha realizado esto. Entonces, son temas que también se debe tomar muy en cuenta porque las conclusiones también es lo fundamental de una monografía. ¿Qué no es una conclusión? Muchos confundimos al realizar el trabajo monográfico y en la parte conclusiva prácticamente ponemos un resumen de lo que hemos hecho. Y eso no es conclusión. Es como si estuviéramos realizando un resumen de lo que hemos investigado. Entonces, a tomar en cuenta, el resumen no es una conclusión, ¿ya? No se debe considerar algunas puntualizaciones personales. O sea, yo no puedo agarrar y decir a mi criterio cualquier situación. Todo lo que argumenta en la conclusión tiene que estar alineado al cuerpo de la investigación, a lo que he investigado, tiene que estar refrendado por una bibliografía, ¿ya? No puedo hacer alusiones personales o consideraciones personales desde mi punto de vista. Obviamente en la redacción podría colocar algunos puntos, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta también que no puedo yo desde un punto de vista ya legal y científico argumentar algo que no está sustentado en todo el cuerpo de la monografía, ¿sí? Por eso es que también aquí al final dice, no son conclusiones de cosas que no aparecen en el escrito. Es decir,
No puedo yo concluir algo que a mí me parezca o que haya leído en otro documento, si es que en este documento que estoy redactando no lo argumento. ¿Ya? A tomar muy en cuenta. Un ejemplo de conclusiones. Si nuestro objetivo general decía determinar las causas de padecer ceguera por la mala alimentación en la infancia, una conclusión podrá ser redactada de esta manera. Les leo. En el presente trabajo se determinó, miren, cambia el verbo en infinitivo, cambia a un término en pasado, ¿no es cierto? Se determinó que las causas de padecer ceguera por la mala alimentación en la infancia. Lo más importante, se debe determinar las causas y establecer la mala alimentación de los padres a lo largo de su vida. ¿Por qué? ¿No? Entonces ahí ya uno va redactando y argumentando paso a paso para poder definir claramente una conclusión. Miren, se cierra muchas veces indicando, finalmente se puede señalar que es importante la alimentación en la edad temprana y que sería bueno profundizar en una nueva línea investigativa. Aquí ya el investigador, el que está realizando la monografía, el que está concluyendo, está indicando que se debería seguir investigando sobre los hábitos alimenticios de los padres, ¿no? Ya es una conclusión interesante. Existen varios tipos de conclusiones, por eso les decía un poquito, voy a enfatizar en las conclusiones porque a mi criterio es la parte fundamental de una monografía, ¿no? Porque el cuerpo y todo eso lo vamos a referenciar, lo vamos a parafrasear, en algunos casos seguramente vamos a copiar de algunos textos, obviamente siempre poniendo la referencia, pero en las conclusiones nosotros que estamos realizando la monografía tenemos que tener esa certeza de redactar adecuadamente las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de conclusión que se llama conclusión con punto provocador o estimulante, así como en este ejemplo. Dice, teniendo en cuenta estos puntos, será necesario investigar más para conocer el verdadero origen del virus. ¿Ya? Es decir, estoy sacando una conclusión que estoy estimulando a otra gente para que podamos seguir investigando acerca del tema. Estoy provocando a otras personas, a otros investigadores, para que sigamos argumentando y poder llegar a una línea común de conocer el verdadero origen, en este caso, del virus. Hay otro tipo de conclusión que es la vía de acción o solución. Es decir, cuando redacto mis conclusiones, en las conclusiones estoy dando ciertos tips para poder solucionar el problema. A ver, veremos este ejemplo. Dice, para solucionar los problemas de contaminación en Latinoamérica, se pueden hacer tratados entre países, incluir asignaturas de educación ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Se estoy dando ya un criterio que no es del todo personal, porque les había dicho, o sea, no puedo yo concluir desde mi punto de vista así personal, sino algo que debe estar también alineado y refrendado en el cuerpo de la monografía. Seguramente el cuerpo de la monografía indica que se debe educar sobre salud ambiental a diferentes personas, ¿no? Que se deben realizar tratados internacionales entre países para poder coadyuvar sobre este tema de la contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo ya estoy sintetizando y estoy dando a conocer mi conclusión. Otro tipo de conclusión, la conclusión con analogía. Por ejemplo, se concluye de esta manera. Y sí, indudablemente somos seres sociales. Alejados de los grupos humanos, somos como peces fuera del agua. O sea, estoy realizando una conclusión analógica a un dicho, ¿no? A un dicho. Entonces también se pueden realizar. Si ustedes se dan cuenta, las conclusiones tienen que ser precisas, sintéticas, ¿no? No podemos redundar mucho. En lo posible tiene que contener máximo un párrafo y un párrafo contiene aproximadamente 4 líneas, ¿no? Este tipo de conclusión con análisis o sugerencia, ¿no? Dice el ejemplo, después de estudiar los avances que presenta el software de los GPS, podemos decir que son una herramienta bastante útil y es una conclusión. Se invita a entrar a la aplicación que posee su smartphone y ver sus beneficios que pueden obtener y ver los beneficios que se pueden obtener. O sea, estamos dando la conclusión,
Estamos brindando un análisis, pero además estamos brindando una sugerencia, ¿no? La conclusión con pregunta, también existen ese tipo de conclusiones. No necesariamente las conclusiones son afirmativas, también podemos preguntar. Y en este ejemplo dice, ¿y qué ocurrirá cuando la inteligencia artificial sustituya a los maestros de las escuelas? Es una conclusión que seguramente un posterior investigador podrá tomar esta conclusión y decir, bueno, yo voy a investigar a ver qué es lo que pasa en estos tiempos en relación a la inteligencia artificial y la sustitución, digamos, de los maestros en las escuelas, ¿no? Otro tipo de conclusión con cita. Como en este ejemplo dice, con base en lo planteado en las pruebas obtenidas, se puede decir que la música interviene en el proceso de formación de los niños de manera positiva, ya es una conclusión. Como diría Platón, la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. O sea, estoy concluyendo y además estoy añadiendo una cita de alguien, en este caso de Platón, para hacerlo de manera analógica también en relación a mi conclusión, ¿no? Entonces, hasta acá yo quiero reflejar la importancia de las conclusiones y las formas nosotros que tenemos de citar las diferentes conclusiones en nuestra estructura monográfica, ¿sí? No menos importantes son las referencias bibliográficas. Hemos indicado en muchas ocasiones que todo trabajo de investigación, y en este caso una monografía, tiene que tener las referencias bibliográficas. Debemos demostrar honestamente de dónde hemos sacado esas ideas, de dónde hemos extrapolado, lo hemos colocado en nuestro trabajo esas ideas, ¿no? Esos conceptos clave que hemos adoptado, ¿sí? De tal manera que nosotros cuando hemos visto las normas APA hemos indicado también cómo se debe referenciar. Existen ya formas de referenciar, existen administradores bibliográficos o gestores bibliográficos que se llaman, como el Zotero, el Mendeley, donde al apretar una tecla inmediatamente ya te hace la referencia bibliográfica, ¿no? Es muy importante que tome en cuenta que todo argumento, todo lo que ustedes, ya sea de manera en parafraseo o de manera copia y pega, ustedes tienen que referenciar, ¿sí? Esto da la consistencia también al trabajo porque ya todo está escrito al final, ¿no es cierto? Las referencias bibliográficas deben ir en la parte final. Se indica que deberían ir en orden alfabético, ¿sí? Se debe incluir todas las fuentes citadas, no solamente los libros, los artículos. Si hemos sacado algo, por ejemplo, de algún video de YouTube, igual deberíamos citar. Si hemos sacado algo de un periódico digital, igual tenemos que citar. Si hemos sacado de una página web, igual tenemos que citar. Esto sí no deben olvidarse porque tiene que entrar todas las citas a las cuales nosotros hemos acudido para desarrollar nuestra monografía, ¿no? Nos sirve la bibliografía porque las personas que van a leer también pueden, por eso se llaman referencias bibliográficas, también pueden acceder a esta bibliografía y poder complementar más el estudio, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista, los trabajos de investigación, y en este caso la monografía, tiene que tener a detalle todas las citas bibliográficas a las cuales se puede acudir. En muchos casos ya las citas bibliográficas son digitales, es decir, ya no salen con un enlace directamente, ¿no? Entonces también es una forma de citar para que las personas que lean la monografía y quieran tener tal vez mayores argumentos o quieran leer el artículo completo, íntegro del cual han sacado esta cita, lo puedan hacer, ¿no? Y en la parte final de la estructura de la monografía se puede tener tal vez alguna referencia a manera de apéndice o anexos, que pueden ser fotografías, pueden ser tablas, pueden ser encuestas, ¿no? Algo que esté relacionado al tema y que lógicamente tenga su relevancia y su importancia. No podemos colocar también cualquier situación, ¿no es cierto? Entonces, en la parte final también se puede colocar
estos anexos a manera de complementar todo el trabajo que hemos realizado. Esta última parte de esta exposición voy a indicar algunos tips en relación a la realización de la monografía, ¿ya? ¿Qué debemos tener en cuenta para preparar una monografía? Primero hemos dicho la selección del tema. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Preguntarnos esto. Luego, inmediatamente después de tener ya un boceto, un diseño del tema, del título del tema, y empiezo a hacer la búsqueda de información. ¿Dónde busco? Esto hemos llevado igual, ¿no? Las referencias bibliográficas, las revistas, los libros, las páginas web, las páginas de periódicos digitales, que lógicamente tienen que ser, pues, tienen que tener una solvencia, es decir, tienen que tener estas revistas y todo esto deberían estar indexadas, deberían ser parte de una comunidad científica, ¿no? Porque ahora tenemos tanta información que cualquier persona puede publicar algo que no tenga una base científica, que no sea una estructura científica como tal, solamente un argumento de esa persona, ¿no? Para eso existen las formas de búsqueda de información científica, que lo hemos visto, que ya no va a ser necesario detallarlo acá. Luego viene la lectura y evaluación de la información, es decir, una vez que ya tengo una cantidad adecuada de información, ya sean artículos, revistas, libros, lógicamente no me va a alcanzar para leerlos todos, ¿no es cierto? Eso es imposible muchas veces por el tiempo y todo esto. Pero sí tengo que tener una referencia, tengo que tener un marco referencial de estos documentos. ¿De qué tratan? Por eso es importante sintetizar, resumir, ¿no? Entonces debo leer estos documentos en la mayor cantidad posible. Luego debo realizar un plan de trabajo, es decir, cómo hago, qué puntos voy a tocar acerca del tema. Voy a ver la parte epidemiológica, voy a ver la parte normativa, voy a ver la parte legal, ¿no? Por eso les decía, es importante un diagrama, hacerse un diagrama antes de iniciar la redacción. Luego ya viene la etapa de realización del trabajo, es decir, qué voy a escribir, qué partes voy a escribir, cómo lo voy a hacer. A lo largo de este año hemos ido viendo básicamente formas de redacción, sintaxis, utilización de signos de puntuación, conectores, etc. Aquí ya entra todo ese conocimiento que ustedes tienen. Luego viene la redacción final del trabajo. El trabajo tiene que tener varias revisiones, por eso ahí nos preguntamos, ¿está bien escrito? ¿Está bien redactado? ¿Este párrafo es adecuado o definitivamente lo excluyo? ¿No? ¿Utilizo adecuadamente los signos de puntuación? ¿Mi ortografía está adecuada? ¿Mis conectores están precisos? Todo eso tenemos que ir viendo. Por lo tanto, el trabajo monográfico tiene que ir revisado paulatinamente. A medida que avanzamos, seguir revisando, como se dice, puliendo, afinando nuestro trabajo. Y en la parte final, siempre tomar en cuenta la bibliografía, es decir, de dónde estoy sacando esta información. ¿Sí? La selección del tema, que es un punto donde muchos se traban, donde muchos no tienen, digamos, la facilidad de hacerlo. Hemos dicho que el tema o el título tiene que ser algo sencillo, algo específico, sobre todo específico. No podemos generalizar un trabajo porque va a ser muy extenso, ¿ya? El trabajo tiene que tener una extensión manejable, tiene que tener un valor coyuntural actual. Si estamos hablando de un tema, en este caso, por ejemplo, está muy de moda la inteligencia artificial y demás, entonces muchos se van a interesar por ese tema actualmente, ¿no? Y lógicamente tenemos que tener un trabajo bien delimitado, en tiempo, espacio y persona muchas veces, ¿no? Entonces, esos son los tips para seleccionar adecuadamente el tema, para dar un rótulo, un título al tema, que sea de manera que atraiga a las personas para que lo puedan leer este trabajo. En cuanto a las consultas de información, se puede tomar información de bibliotecas, diccionarios, libros, revistas, hemerotecas,
periódicos, de tesis. Ahora hay repositorios, hemos indicado también. Casi todas las universidades tienen repositorios, es decir, colocan en sus páginas las monografías, las investigaciones, tanto de las tesis, ¿no? Doctorales y demás, ad integrum, es decir, completas, para que otros investigadores puedan tener acceso y poder sacar referencias bibliográficas también de ella, ¿no? Se pueden realizar entrevistas, también es una forma de obtener información, dependiendo también del trabajo que se va a realizar. Aunque ahora la mayor parte de los documentos están digitalizados, ¿no es cierto? Es decir, nosotros con una computadora podemos ir recopilando información, pero por eso es tan importante de recopilar información altamente con valor científico, ¿no? Esa es la idea. Resumiendo, para elaborar una monografía, ¿qué implica la elaboración de la monografía? Saber leer. Hay que leer mucho, ¿no? Hay que sacar los artículos que nos sirvan, la bibliografía interesante que nos sirve y que esté alineada a mi trabajo. Debo leer, debo extractar lo importante de esos artículos, de esas revistas, de esos libros, ¿sí? Entonces es imprescindible leer, resumir, ¿sí? Y en el proceso de la lectura debemos tomar en cuenta estas 4 operaciones. La percepción, es decir, inmediatamente después de leer preguntarnos de qué trata lo que leí, es decir, captar lo que he leído. La comprensión, que es obtener una visión general de lo que he leído, captar lo que quiere decirme el autor. La asimilación, es decir, discernir o seleccionar ideas adecuadas. Y por último, la evaluación, es decir, saber interpretar, saber criticar, es decir, en torno a lo que he leído, ¿qué puedo yo argumentar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué sale de mi mente en torno a lo que he leído? ¿Te parece que es verdad? ¿Te parece que es mentira? ¿Te parece que son argumentos falsos? O sea, sacar a manera de crítica, de buena crítica por si acaso, ¿no? Entonces, después de haber leído, decir, bueno, sí, esto está sucediendo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece que falta esto y demás. Entonces, por lo tanto, ¿qué tan importante es tener esta base para realizar la lectura? Percibir, comprender, asimilar y luego evaluar, ¿no? Tómenlo muy en cuenta. Obviamente hay técnicas y todo esto para realizar, pero ustedes que están en una etapa de estudio, es necesario que lo vean desde este punto de vista y que para realizar un trabajo de investigación necesariamente tenemos que leer bastante. Es por eso que muchos se traban cuando realizan tesis y demás, porque a veces no están muy habituados a la lectura de tal manera que les parece un poco complicado, difícil, pero una vez que se agiliza, una vez que se toma la rienda de esta situación científica, ya se va haciendo cada vez más fácil. Para concluir, afirmaciones útiles en relación a lo que estamos hablando. Elegir un buen tema, ¿no? Desarrollar un buen tema. Elegir un buen título del tema. Todo esto debe ser preciso, ¿no? Deberíamos ir de lo general a lo específico, es decir, ir delimitando el título, el tema que voy a abordar. Eso es innegable. Debo investigar, debo entrar a páginas, debo entrar a revistas, debo entrar a libros, debo leer bastante. En este caso yo les daría una sugerencia que por día se pongan tal vez una hora en el momento que ustedes tengan libre después de todas sus actividades y todo esto para poder entrar al internet, sacar artículos, leerlos, sintetizarlos, resumirlos. Debemos investigar o debemos sacar artículos de fuentes confiables, no de cualquier fuente. Debemos guardar estas fuentes bibliográficas. Hemos hablado de los gestores bibliográficos, Mendeley, Zotero, ahí es donde se almacena, se guardan. O, en definitiva, ustedes pueden bajar
los artículos o las revistas o lo que sea en formato PDF y por colocarlo en una carpetita, ¿no?, adecuada del trabajo que están realizando. Debemos realizar nuestra introducción, como les decía, podría ser una mitad, tal vez al principio, donde podamos plantear los objetivos, podemos plantear, digamos, la estructura de nuestra monografía, y los 2 o 3 últimos párrafos dejarlos para el final, porque también la introducción tiene que ir algo relacionado con las conclusiones, ¿no? Debemos desarrollar adecuadamente el trabajo, el cuerpo de la monografía, debemos escribir, debemos revisar y revisar varias veces para ver si efectivamente está bien escrito, si lo que estoy escribiendo es entendible, si estoy tratando de exponer lo que realmente quiero exponer. Debemos concluir de manera adecuada. Se dice que un trabajo debería tener por lo menos unas 3 conclusiones bien consistentes. Si son más, mucho mejor, ¿sí? Porque a través de las conclusiones de una monografía, algunos van a sacar también sus propias recomendaciones para mejorar. Y lo que nosotros queremos con estos trabajos de investigación es contribuir a la comunidad científica, ¿no es cierto?, para que sigamos investigando acerca del tema, para que sigamos teniendo escritos acerca del tema, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a investigar tiene que ser, pues, confiable. Nosotros mismos tenemos que ser confiables. Nosotros mismos, cuando escribimos, debemos tener la consistencia y la confiabilidad adecuada de las personas para decir, bueno, esta persona ha escrito de manera adecuada. Ahora, ya es tan fácil, y por eso viene la última parte, de no hacer plagio. Muchas veces hacemos un copy-pega, pero ahora ya existen softwares o el mismo Google que nosotros podemos identificar qué porcentaje de plagio tiene este trabajo. Por lo tanto, en lo posible se pide que no plagiemos, ¿sí? Porque eso también nos puede acarrear problemas legales desde todo punto de vista. Entonces, creo que son los tips más importantes en relación al tema, y con esto lo que quiero básicamente inducirles es a que realicemos adecuadamente una monografía, que nos pongamos, como se dice en el lenguaje coloquial, nos pongamos las pilas y que aportemos lógicamente a la parte científica y ustedes a los conocimientos que tienen, para que luego, una vez realizada la primera monografía, van a hacer 2, 3 y así se les va a hacer mucho más fácil en el transcurso del tiempo. Bueno, es con esto con lo que quiero concluir, y esta es la fase final a la que hemos arribado en esta materia, y ya tenemos que elaborar nuestra monografía, ya tenemos que definir adecuadamente nuestro título, ya tenemos que empezar a escribir, a redactar, para que en las próximas semanas podamos de alguna manera ya tener la monografía totalmente terminada. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en la fase de la práctica.